¿Cómo les va? Les saludo nuevamente, no solamente con afecto, sino también con agradecimiento. Agradecimiento que me permitan comunicarme con ustedes a través de este video, de este medio de información masiva, de entretenimiento y de tantas cosas como es YouTube. Les agradezco mucho que los que presten atención a lo que les voy a decir. Vamos a continuar de alguna manera algunas de las cosas, consideraciones que Jesucristo pidió, nos ordenó y dirigió su doctrina cristiana, no solamente para su tiempo, sino para el futuro. Vamos a principiar diciendo esto. Miren, existen dos tipos de animales en el planeta Tierra. Los irracionales, que son los que se manejan a través de los instintos, y los racionales, que somos los que nos manejamos con principios, básicamente con los sentimientos que surgen de algo fundamental, que es el pensamiento. Cuando hablo de animales irracionales, son parte de nuestro ciclo evolutivo, del planeta, del medio ambiente, que forman parte de un ciclo orgánico de nuestro planeta, como yo les decía. El ser humano es la cúspide de la creación, la cúspide de la evolución orgánica, si ustedes quieren, para lograr un animal que piensa, que siente, que emociona, que reflexiona, que utiliza un grado de inteligencia suficiente para comprender lo que le rodea y no reaccionar solamente por instinto. ¿A qué me refiero con todo esto? Yo les comenté alguna ocasión que para mí, aquellos que no creen en Dios, y claro, en mi parte, en su Hijo Jesucristo, quienes no creen en algo superior, como Dios aunado a su Hijo, pertenecen a la nada. Ya les expliqué lo del Big Bang, lo de un científico fundamentalista, extremista, alrededor de una cerrazón tremenda. Eso para mí es nada, porque el que no cree en algo superior es que no cree en nada, no cree en la evolución, no cree en el principio primero de todas las cosas. Y miren, les comentaba yo, hay una frase por ahí filosófica, una corriente filosófica que se llamó el nihilismo. El nihilismo es una corriente filosófica cuyo iniciador de esta corriente fue Federico Enrique, su nombre es alemán, pero Federico Enrique Jacobi. Ese fue el que inició el nihilismo, para después conceptualizarlo y darle una mayor solidez en sus conceptos, como fue Federico Nietzsche. Miren, Federico Nietzsche, yo como ser humano e intelectual, le tengo un gran aprecio a su capacidad filosófica. Para mí es el último de los grandes filósofos contemporáneos de todas las épocas, con una mentalidad tan profunda para darnos a conocer a un ser humano que piensa, que siente, que intuye, no que aplica simplemente sus instintos. Y sin embargo, Federico Nietzsche terminó cayendo en la nada, con una consolidación de la figura filosófica del nihilismo. Federico Nietzsche, después de que genialmente escribe obras extraordinarias, que he leído en su mayoría, que he reflexionado en su mayoría, y que les soy sincero, en ocasiones me desequilibró un poco porque fue tan fuerte su pensamiento, tan profundo, tan amplio, pero también un pensamiento que reta a cualquier intelectual para poder llegar a comprenderlo, sobre todo en toda su cabalidad, en su contenido, en sus proyecciones emocionales, intelectuales, sensitivas, psicológicas. Miren, Federico Nietzsche, para no hablar mucho de él, escribió, entre los libros que yo leí de Federico Nietzsche,
a mí me impactó mucho, por ejemplo, uno que se llama Aurora, que habla sobre los perjuicios morales. Es extraordinario. Es un libro extraordinario para quien quiere realmente analizar el pensamiento de un hombre, de un filósofo tan importante como Nietzsche. Después me clavé por ahí con Así hablaba Zaratustra, que por cierto es el papá de otro personaje de otro libro, de otra novela que se llama Siddhartha, de Germán Hesse. Curioso, ¿no? Pero así hablaba Zaratustra, fue interesantísimo. Después, otro que me impactó fue, leí un poco, digamos, el poder de, bueno, 2 o 3 libros más, y me detuve, por ejemplo, en el de Más allá del bien y el mal, que fue para mí también una guía intelectual. Por supuesto, antes de que yo me enamorara de la palabra de Dios, les soy honesto, ¿no? Pero extraordinario. A mí como intelectual me profundizó, me hizo ver cosas muy claras alrededor del pensamiento, del raciocinio. Eso para mí yo le agradezco mucho a Federico Nietzsche, a pesar de su desvío emocional, porque terminó por ahí con un libro que le llamó El Anticristo, imagínense nada más. O sea, el Anticristo donde él maldice al cristianismo. No lo juzgo, ¿eh? Ni antes ni ahora. O sea, él escribió eso, simplemente no creía en la nada. ¿Por qué? Porque el nihilismo, las bases del nihilismo es la nada. Vamos a pensar que, bueno, lo calificaron de misógino, de que estaba en contra de las mujeres. En realidad no creía en nada, ni en Dios, ni en la vida, ni en el sentido, ni en el futuro, ni en nada. O sea que así era Federico Nietzsche. Uno de sus últimos libros que escribió se llamó Mi hermana y yo, y lo escribió en el manicomio. Él terminó en el manicomio, o sea, perdió la razón, y después se murió de un tumor cerebral. Pero bueno, les quise comentar algo sobre no solamente el nihilismo, sino yo creo que uno de sus precursores, sobre todo consolidadores de sus preceptos, de sus conceptos, como fue Federico Nietzsche. Ya por ahí terminó en el nihilismo otro buen intelectual, otro buen filósofo, como fue Martin Heidegger. Pero bueno, quería comentarles, perdón, este tipo de cosas porque, bueno, a mí me impactó mucho Federico Nietzsche. Regresando a lo más importante. Miren, Jesucristo nos envía un mensaje para quienes, por ejemplo, mil disculpas, para quienes hemos o quienes han acumulado riquezas humanas, emocionales y espirituales, algunos pues cargados de penas y sin sabores, porque además de todo carencias. Para todos aquellos que han acumulado ese tipo de riquezas, a pesar de sus dolores y sus carencias y todo, Jesucristo, ¿qué nos dijo? Dijo, yo os haré descansar. ¿Qué quería decirnos con eso Jesucristo? Eso de yo os haré descansar, que está en el Evangelio de Mateo, déjenme acordar, en el artículo 11, versículo 28, no me gusta memorizar, pero por ahí va la situación. Ellos nos decía Jesucristo, yo os haré descansar. ¿Para quiénes? Pues para quienes el sacrificio ha sido realmente la pauta de su vida. Es muy simple. Aquel ser humano que tiene como pauta de su vida el sacrificio, el aceptar lo que les he hablado ya, el sacrificar muchas cosas, en muchos sentidos. Bueno, dijo Jesucristo, yo os haré descansar, en muchos sentidos. Habría que profundizar. Pero bueno, ¿qué era lo que nosotros debíamos hacer para ganarnos eso, de que nos haría descansar? El que dejáramos pues, el placer de los sentidos. El placer de los sentidos, inclusive que extremistas como lo hacen los animales irracionales. ¿Para qué? Para buscar metas superiores. Y esas metas superiores que sean de bienestar. Así tan concreto como eso. ¿Y cuáles eran, en términos
generales, lo que debíamos hacer. Ya se los he comentado en algún momento, pero él decía, amar a todos, entender y respetar a todos. Eso fue lo que nos dijo Jesucristo, que sería nuestra carga pesada. Si nosotros hacíamos eso, no solamente íbamos a convertirnos en buenos cristianos, sino también que nos haría descansar. Bueno, esa es una manera de expresarse en esa época, sobre todo de Jesucristo, del Hijo de Dios. Miren, hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, que es donde menciona en el artículo 1, al versículo del 29 al 30. Jesucristo, ¿qué nos decía? Nos establecía una prueba en forma definitiva. Una prueba que era importante para él, a ver si éramos capaces de ser merecedores de su bondad. O sea, nos decía que debíamos aprender a hacer algo que era esencial, que ya los he comentado, pero que era esencial para él, para que lográramos la plenitud. Que fuésemos mansos y humildes de corazón. De corazón. No en actos en algunas situaciones, sino fuéramos mansos y humildes de corazón. Porque sin esto, pues no se llega a Dios ni a Jesucristo. Así lo dijo él, que no se llega a su Padre ni llegan a él. Ni llegamos a él si no somos mansos y somos humildes de corazón. O sea, bueno, el amor, si se tiene amor, por ejemplo, a Tlaloc, no sé, a Huitzilopochtli, a Amón, a Anubis, a Zeus, le estoy nombrando dioses de la época antigua, ¿no? A Hera, por ejemplo, griegos, a Apolo, a Indra, de la India, a Isen, a Kanjo, al dios que ustedes imaginen, que no sea el Padre de Jesucristo. Bueno, pues en realidad no van a llegar ni a Dios ni a Jesucristo. ¿Y cómo? ¿A través de qué? ¿Por qué no llegan a ellos? ¿Por qué no llegan a Dios y a Jesucristo? Quienes creen en ese tipo de dioses, pues ¿por qué? Porque los domina la soberbia, el egoísmo, la codicia, la egolatría e inclusive el pecado. O sea, las faltas generales que podrían haberse producido. Insisto en esto, en el significado de ser humilde y manso. Porque muchos me dicen, bueno, ¿cómo le hago? Ya les comenté que hay que sacrificarse. ¿De acuerdo? O sea, sacrificar para Jesucristo significaba que era la esencia del comportamiento del Hijo del Hombre y la mujer en la tierra. O sea, cualquier hijo del hombre como nosotros, que venimos de hombre y mujer, como él lo fue en la tierra para los judíos de María y José, nada más que él era hijo de Dios, por supuesto. Es la gran diferencia con nosotros. O sea, comportarse no como alguien que gobierna con tiranía, por ejemplo, o maldad, sino que fuese portador, como mensajero de muestra de amor de Dios, como él vino a mostrarnos un mensaje de amor. Pues así teníamos que ser de alguna manera, ser mensajeros del amor permanentemente, para todos. Miren, a Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, lo trataron muy mal. O sea, lo ofendían, lo criticaban, por ejemplo, de que no respetaba el día de descanso, ¿no? El día de reposo, como se llamaba, ¿no? Que era el sábado era el día de reposo. Lo criticaban porque pues, él era el Hijo de Dios y no se detenía en su peregrinación ni en su prédica, aunque fuese sábado. Pero entonces les dijo Jesucristo, ese día no se debería comer pan, o sea, el sábado, y el domingo. Era una especie de parábola, pero él quiso decirles que el día de descanso era el sábado, sí, pero no debía comerse pan con levadura, ¿no? Porque miren, esto está descrito en el Evangelio de Mateo en el artículo 12, versículo del 1 al 8. O sea, ahí van a encontrar muy claro de lo que nos quería decir Jesucristo.
Y decía otra cosa, el Hijo del Hombre es mayor que el lugar, como lo hizo David. El Hijo del Hombre es mayor, el Hijo del Hombre es mayor que el lugar y Señor el día de reposo. Puede ser complicado y se puede confundir con tratar de entender qué nos quería decir Jesucristo, pero en realidad él lo que decía es que pues las misas que se llevan a cabo los domingos formalmente debían hacerlo los sábados, ¿no? Que es el día de reposo, de meditación, de oración, de reflexión, el día sábado. O sea, para él el sábado era el día, les repito, para meditar, para orar y para reflexionar. Pero bueno, cada quien lo entendía como podía en esas épocas, ¿no? Miren, ¿y por qué lo decía así? Porque decía, el día del reposo, para él representaba el descanso de las almas y de las faltas. Bueno, mucho tiene que ver el día sábado, habría que darle mayor importancia al sábado, ¿no? Ahora, ¿por qué? Trato de entender de todo lo que dijo Jesucristo, ¿por qué el día sábado? Porque era cuando el sacerdote comía los panes sin levadura, les repito. Y esto no lo inventó él, o sea, esto lo trae del Antiguo Testamento, de lo que es la hostia moderna, ¿no? Él lo trae desde el Antiguo Testamento, que está en Levítico, el 24 del 5 al 9, versículo 5 al 9. Esto se ha mencionado en Levítico del Antiguo Testamento. Esto viene desde esas épocas y él lo reafirma. Y por eso le da la importancia de la hostia moderna, que se da en la misa, que se celebra en memoria de la vida y muerte de Jesucristo, en las iglesias católicas, cristianas católicas. Por eso les hago esa referencia. Y además decía, bueno, pero ¿de qué se trata todo esto, no? ¿A qué significaba todo esto? Bueno, pues que era una ofrenda a Dios. El comer pan con levadura los sábados era una ofrenda a Dios. Y por supuesto, él la reafirma también para su Padre, ¿no? Jesucristo nos exigía, por ejemplo, entre otras cosas, que no culpáramos a inocentes, que tuviesen compasión. O sea, que tuviésemos compasión por los inocentes, que lo ayudáramos a perdonar a todos, ¿no? O sea, que nos propusiéramos perdonar a todos. Y por supuesto, a los inocentes con mayor razón. O sea, no importando, miren, no importando que se olvidaran las ofrendas a su padre o a la adoración o a sufrir castigos, por ejemplo, por cometer faltas. Todo esto está en Mateo, artículo 12, versículo 7, por si quieren observarlo. Otra cosa que Jesucristo, por ejemplo, pues atrajo a muchos enemigos en su época, como es razonable, ¿no? O sea, muchos dispuestos inclusive a destruirlo, como lo sabemos por la historia bíblica. O sea, ¿por qué lo atacaban? Pues porque eran egoístas, porque tenían sentimientos de inferioridad y porque no aceptaban definitivamente que un humilde carpintero, con la figura de un judío cualquiera, pudiese ser el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el anunciado. O sea, no lo entendían, que un simple carpintero tuviese ese poder o esa potestad. Entonces por eso trataban de destruirlo, lo criticaban y querían acabar con él, ¿no? Cuando Dios cambia las reglas, porque lógico, cuando estuvo personificado por la figura de Joshua en el Antiguo Testamento, ya les comenté en algún video que él trataba de controlar las faltas sobre todo de las tribus de Israel, para que no fuesen malos, que no cometieran errores, que respetaran sus mandamientos. Entonces, pues, ante tanta maldad, cambió las reglas, porque esa maldad estaba desatada, era incontrolable ya. O sea, por más que les decía a sus profetas, por favor guíenlos por acá, no le hacían caso. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacrificarse.
Fíjense, si Dios se sacrificó, ¿por qué nosotros no nos vamos a sacrificar con lo que les acabo de comentar que nos pedía Jesucristo para ser mansos y humildes de corazón? ¿Cómo se sacrificó Dios? Pues mandando a su Hijo al planeta Tierra para que salvara a su tribu, que trajera un mensaje de amor y que luego lo mataran, lo crucificaran. Ese es un sacrificio, porque lógico, era su Hijo. ¿A quién va a mandar? ¿A un emisario? Pues para eso había tantos profetas. Ahí estuvo Juan el Bautista, pero no, él tiene que mandar a alguien a su imagen y semejanza, producto de su palabra, a su propia carne, por así decirlo, aunque Dios no creo que tenga carne, pero vamos a decirlo así. Entonces, Él nos mostró la capacidad que tiene nuestro Creador al sacrificarse, para que no dudemos que nosotros tenemos casi la obligación de hacerlo igual. Claro, los que somos buenos cristianos. Primero los cristianos, y luego pues los que somos buenos cristianos, definitivamente, ¿no? Bueno, en ese entonces existían todavía un grupo de un movimiento político y social que se llamaban los fariseos. O sea, los fariseos que se establecieron 300 años antes de la llegada de Jesucristo. Tenían ya bastante tiempo de estar. Ellos, pues era un grupo que fingían, digamos, tener una moral y sus creencias religiosas, pues no las tenían en realidad. Era un grupo poderoso, fuerte, pero era más que nada un movimiento político-social. Y ellos, por supuesto, que fueron los primeros que trataron de acabar con Jesucristo. Ustedes ya han visto algunas escenas en alguna parte donde lo interpelan, donde tratan de acabar con él. E inclusive, esos fariseos son los que le dan las monedas a Judas para que lo denuncien. Y bueno, ya ustedes recordarán esos eventos, yo no tengo que juzgar ni el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ¿no? Por ejemplo, otra de las críticas que le hacían a Jesucristo, ya para terminar las críticas, era que lo criticaban de que hacía milagros, llegaron hasta ese plano, cuando ya se convencieron de que Jesús de Nazaret, estaba realizando milagros, se atrevieron a criticarlo de que por qué hacía milagros los sábados, o sea, el día de reposo. Esto está en Mateo, artículo 12, versículo 10. Es increíble, ¿no? Pues ¿por qué se va a hacer milagros en el día de reposo si es cuando hay que descansar? Bueno, era el Hijo de Dios y lo que tenía era sobrellevarlos para no caer en la tentación de criticarlos, ¿no? Yo debo comentarles también algo que es muy importante para finalizar este video y que para mí es muy representativo porque es el número 14 de los que le estoy ofreciendo, que es el último. Sería muy largo el mencionarles todo lo que escribí en mi libro, que ya les mencionaré al final, pero les estoy sintetizando de alguna manera lo fundamental, la esencia misma de la doctrina de Jesucristo, la esencia misma del Nuevo Testamento, y para que ustedes vayan guiándose y puedan encontrar en la Sagrada Biblia y en el Nuevo Testamento muchas de las cosas que no he podido a ustedes comentarles con todo detenimiento, pero que si ustedes tienen reflexión y dedicación a la Biblia y entrega emocional, espiritual para este libro sagrado, para la Santa Biblia, la verdad, pues se los deseo y se los imploro. Miren, voy a comentar otras ordenanzas de las que me faltaron posiblemente para comentarles que dijo Jesucristo. Por ejemplo, dijo, solamente uno será maestro, el Cristo, o sea, el enviado. Y todos ustedes son humanos. Que no sean llamados maestros. ¿Qué nos quiso decir? Bueno, el único maestro era Jesucristo. Inclusive cuando yo escucho que le dicen maestros a los profesores, pues a los que enseñan en las escuelas, como que cuando yo llego a la conclusión de lo que dijo Jesucristo, no se les debería llamar maestros. Digo, si son cristianos, si creen en Dios y en su Hijo, ¿no? Deberían llamarles profesores, que profesan un conocimiento. Pero el único maestro
que vino a este planeta y verdadero para mí fue Jesucristo. Decía otra ordenanza, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es otra parábola de Jesucristo, pero que fue una ordenanza de él muy importante. Por ejemplo, el que se crea más de lo que se es será humillado y el que se humille, aunque sea más grande y mejor, será enaltecido. Ojalá que lo comprendan, que hay que ser humilde, que hay que ser sencillo, que hay que ser bondadoso y que hay que sobre todo tener la capacidad de sacrificio para que si uno tiene más conocimientos, no decirle a los demás que sabe uno más que ellos. Eso es parte de la humildad de la que yo les he hablado. Decía otra de las ordenanzas de Jesucristo, el que jura por el cielo, y se lo va a dar así como lo dijo él, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. O sea, está corroborando de que Dios, su Padre, está en el cielo, en algún espacio sideral, y que ahí está sentado su Padre. Y el que jura por él, jura por el que está. O el que jura por Dios, por el cielo, pues jura por Dios porque él está sentado ahí en el cielo. Otra que decía, el buen cristiano, eso es muy importante. El buen cristiano, al que tiene, o sea, cuando un buen cristiano dice, al que tiene, le será dado y tendrá más. Así lo dijo Jesucristo y está en la Biblia. Y al que no cree o es mal cristiano, al que tiene aún lo que tiene, le será quitado. O sea, si ustedes se dicen cristianos, pero son malos cristianos, pues si tienen algo, van a perderlo. Y aún más, se les va a quitar más de lo que tienen. Esto está en Mateo, en artículo 25, versículo 35. Era muy, muy claro, ¿no? Ojalá que lo entendamos así. Otra de las ordenanzas de Jesucristo decía, cuando regrese, o sea, cuando Él regrese, como Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo dice, cuando yo regrese como Hijo del Hombre, porque ni modo que regrese al Espíritu, no lo vamos a ver, o no lo verían cuando regresara, ¿no? Va a regresar como Hijo del Hombre. Como ya les he comentado en el anterior video, hace 2 videos, que Jesucristo decía, por ejemplo, bueno, más bien yo decía que Jesucristo está aquí y está permanentemente. Ahorita no está conmigo porque no estoy con otra persona pensando en Él, ya se los comenté, pero Él está con nosotros en espíritu. Y al final se les voy a decir por qué, se les voy a reiterar. Decía, cuando regrese como Hijo del Hombre, me llevaré al buen cristiano y al otro que no lo sea, lo dejaré. Entonces, estarán 2 en el campo, así lo dijo virtualmente. Bueno, no, como está en la Biblia. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto está en el Evangelio de Mateo, para que lo busquen en el artículo 24, versículo 40. Número bíblico, 4, el 4. Bueno, ahí lo van a buscar y lo van a leer bien. O sea, si es buen cristiano, lo va a tomar y se lo va a llevar. Cuando sea el juicio final, a eso voy. Y al mal cristiano, al que no se ha portado mal, al que no quiso entender, pues, será dejado. Pues sí, ¿y para qué? Miren, ¿para qué los iba a dejar? Pues para el castigo eterno. Porque los malos cristianos, los que no creyeron, los que son nada o simplemente ofenden o juzgan a Dios y a Él en un momento, a su doctrina, pues se van a ser dejados entre todos los malos, ¿no? Ya se los expliqué bien en otro video, pero eso es lo que dijo Jesucristo en esa etapa. Y esto lo comentó, está comentado en el Evangelio de Mateo, en el artículo 25, versículo 46, para que ustedes vean que está muy claro. Ahora, otra cosa que nos pedía Jesucristo, no solamente en el pasado, sino para el presente y para el futuro, es decía, cubran al desnudo. Esto es muy, muy, muy conocido y muy importante, sumamente importante. Cubran al desnudo, visiten al enfermo,
consuelen al encarcelado. O sea, esto es muy importante porque se refería, cuando yo estuve desnudo, me cubrieron. Cuando me enfermé, me visitaron. Se lo dijo así Jesucristo. Y cuando yo fui encarcelado, fueron a verme. Eso está, les digo, en Mateo 25, versículo 36. Es un mensaje de Jesucristo enorme, completo y lleno de amor, lleno de pasión, lleno de misericordia. Por ejemplo, otra ordenanza de Jesucristo dijo: aquellos que a los niños no protejan del abandono, se trata de todos los niños del mundo en cualquier época. Aquellos que a los niños no protejan del abandono, o les den comida y agua, los vista, los cure y les evite el encarcelamiento, es como así, dijo Jesucristo, es como si a mí no lo hicieran. Entonces les nos dejó dicho: de cierto os digo que en cuanto no lo hacemos a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron, o sea, no se lo hicieron. Esto está en el Evangelio de Mateo, en el artículo 25, versículo 45. Es muy importante para que lo vean, lo observen y traten, si son cristianos, traten de ser buenos cristianos y tomar en cuenta y tomar en consideración lo que nos pidió Jesucristo para todos los niños del mundo, para todos los pequeños que en ocasiones los tratan tan mal. Entonces él decía: hagan esto a esos niños, es como si a mí me lo hicieran. Y si a Jesucristo lo ofendemos y lo lastimamos de esa manera, pues ni vamos a ser cristianos, ni vamos a ser buenos cristianos, y vamos a quedarnos entre los que nos dejen cuando venga el juicio final, ¿no? Otra ordenanza que nos dejó dicho Jesucristo decía: en donde quiera que se predique este evangelio, ya casi él terminando con sus ordenanzas para los que lo seguían y por supuesto a sus apóstoles, les decía: en donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará con lo que está hecho para memoria de ella. Esto es algo que no se hace normalmente, yo creo que no lo hace nadie, y lo pidió Jesucristo. Ustedes me dicen: ¿de qué se trata esto, no? ¿Quién es ella o a qué se refería Jesucristo? Bueno, esto está en el Evangelio de Mateo, en el artículo 26, versículo del 6 al 13. Miren, cuando Jesús estaba en Betania, por ejemplo, cuando Jesús estaba en Betania, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, o sea, un tubito de perfume, no sé cómo era, ¿verdad? Un alabastro de perfume, y además era caro, porque en ese entonces los perfumes eran caros, no había muchos, no sé de dónde venían, pero eran caros, y llegó y sin decirle nada, se lo derramó en la cabeza. En la cabeza de Jesucristo. Él estaba sentado en una banca frente a una mesa, y le derramó ese perfume caro en el rostro, en la cabeza. Y claro, pues ahí sus apóstoles se molestaron con ella: oye, ¿qué estás haciéndole al maestro, no? ¿Qué te pasa, no? ¿Qué es lo que buscas? Ahora, ¿por qué? Entonces Jesucristo les dijo, los paró a todos, por supuesto, ¿no? O sea, les pregunto: ¿por qué reprender a esta mujer que ha hecho una buena obra? Fíjense, se ha hecho una buena obra con derramarme su perfume caro en mi cabeza. Porque siempre ustedes tendrán pobres con ustedes. Eso es muy importante. Pero a mí no siempre me tendrán. Les quiso decir: yo ya me voy. Ustedes siempre van a estar al lado de los pobres para llevarlos, para evangelizarlos, para darles la palabra de mi Padre y nuestro mensaje, mi doctrina.
Siempre estarán, por supuesto, como les decía en alguna ocasión, pues esto era, el cristianismo era para los pobres antes que nadie, porque los ricos no iban a creer, al contrario, los iban a matar, como sucedió, pues precisamente. Entonces, por eso él mencionaba en relación a que su primer empuje, el empuje de la doctrina sería con los pobres. Entonces, por eso les dijo, ¿por qué reprender a esta mujer que ha hecho una buena obra? Porque siempre ustedes van a estar, siempre tendrán pobres a su lado, pero a mí no siempre me tendrán. Y entonces, ¿para qué lo hizo? Pues para prepararlo para la sepultura. Eso es muy importante. Lo que los sacerdotes dan como la extrema unción o algo así, es un perfume, un tipo de perfume que hacen con la señal de la cruz en la frente para un moribundo, ¿no? Cuando está a punto de morir, para que llegue a la sepultura. Bueno, es un ritual si ustedes quieren, que simbólico, pero que fue muy significativo por las instrucciones de Jesucristo para todos, para sus apóstoles en ese momento y para los sacerdotes que vinieran en el futuro. Entonces, repetía él, de cierto os digo que en donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho en memoria de ella. ¿Me comprenden? Él pedía que inclusive en la misa de la religión católica, en la cristiandad católica, que siempre en el proceso de la misa, al final de la misa o antes o a la mitad, como sea, que mencionaran a esta mujer. Y yo he presenciado muchas misas y en ninguna han mencionado a esta mujer que lo ungió, que le derramó su perfume caro en la cabeza. ¿Y para qué? Porque lo estaba honrando a Jesucristo, porque lo estaba de alguna manera limpiando, qué sé yo, ritualmente, pero que fue un momento importantísimo, ya que significaba eso, de que él estaba a punto de ir a la sepultura. Entonces, bueno, esa es una instrucción de Jesucristo, que no le hayan hecho caso, pero pues hasta la fecha, que no hayan tomado en consideración en todos los concilios ecuménicos o todos los papados que han sucedido, que no hayan dado la instrucción los papas de que todo el sacerdocio, cuando celebren la misa del catolicismo, pues mencionaran a esta mujer. Pues yo no sé, no lo entiendo por qué. Porque además fue una instrucción de Jesucristo. Si dijera, bueno, yo me la estoy inventando en este momento. No, está en la Biblia. Y ya les dije en qué parte. Finalmente, Jesucristo decía esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder, decía Jesucristo con toda claridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Guarden todas las cosas, les decía a sus apóstoles, guarden todas las cosas que os he dado, que os he mandado, que los he instruido. Guarden todas las cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Aquí viene lo importante. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, cuando vendrá como Hijo del Hombre para llevarse a los buenos y dejar a los malos. Lo que yo les comenté en algún momento, que Jesucristo está con nosotros en espíritu, no como Hijo del Hombre como lo conocieron los judíos de su época, pero sí como Hijo de Dios. En espíritu está con nosotros. Y Él lo dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Así yo lo entiendo. Que si dijo Jesucristo que iba a estar todos los días entre nosotros, es porque está con nosotros en espíritu. O sea, les repito, cuando Él dijo que yo estaré con ustedes cuando uno o dos o más estén hablando de mí, o que estén pensando en mí, es una manera de decirnos, ¿saben qué? Yo les digo al final que voy a estar aquí con ustedes todos los días.
hasta que llegue el final del mundo, o sea, el juicio final. Que eso sí, ya les comenté, lo que Dios establezca, que diga, bueno, esto se queda y yo lo demás me los llevo. ¿Qué sucederá después? Si será el peor de los castigos quedarse aquí en este planeta hasta la destrucción final, sin morirse, por así decirlo, porque van a ser espíritus. Por supuesto, los que en ese momento, cuando llegue el juicio final, los que vivan, las sociedades que vivan en ese entonces, pues morirán, pues sí, se va a acabar. Pues el planeta Tierra se va a acabar. Posiblemente desaparezca el universo. No me imagino. Pero bueno, todos los espíritus podrán quedar en una zona oscura, posiblemente, si se quedan acá, si están llenos de maldad y no fueron buenos cristianos, bueno, qué sé, Dios los va a elegir, se van a quedar aquí, tal vez en la oscuridad, en el abandono, en la tristeza, no sé. Pero todos los que se comporten bien, no solamente sean creyentes, sino sean cristianos, y aún más, sean buenos cristianos, seguramente Dios, como así lo dijo, Jesucristo, pues se llevará a los buenos, y por supuesto Jesucristo se va a ir con ellos al reino del cielo, o al nivel galáctico de donde se encuentre Dios, en el espacio sideral donde Dios estará con todos todos los seres que Él realmente tuvo, no solamente misericordia, sino fueron bienaventurados. Pues así se irán todos. Si a mí me deja aquí, bueno, ya les di mi teoría. Si yo estoy acá porque me tuve que quedar para esperar el juicio final, bueno, pues está bien. En algo me porté mal. Pero si me llevo antes, bueno, pues allá los espero, ¿no? Así es la cosa. ¿Saben qué? Hoy les repito, es la grabación número 14. Es un número bíblico para mí. Y como les repito, podría comentarles más cosas de mi libro. Mi libro se llama, en español, porque lo tengo en casi todos los idiomas, en amazon.com. No es para que yo quiera venderles, no es mi intención venderles o hacerme rico con la palabra de Dios. Sería una contradicción si este libro lo escribí en contra de los mercaderes de la palabra. Yo no pretendo hacerme rico o ganar dinero con la palabra, pero pues, como soy pobre, no tengo dinero como para imprimir libros, mi libro, y regalárselos a todos, porque no tengo dinero. Si hubiese sido multimillonario, no estaría hablándoles como les hablo, la verdad. Entonces, bueno, pues tuve que subirlo a esta línea a esta página, bueno, más bien a esta empresa, amazon.com, porque pues, distribuyen libros y no me costó, claro, tuve que esforzarme, revisar muy bien el libro en todos los idiomas, el mensajero supremo de Dios, para que lo pudieran adquirir en dos versiones, en libro electrónico y en papel, o en rústica, como dicen ellos. Yo sé que ellos lo hacen comercialmente, es una empresa comercial, pero mi intención era decir, bueno, pues ahí está, el día que yo tuviese dinero, pues lo regalaría. No creo que vaya a tenerlo en realidad, pero bueno, yo se los ofrezco, para el que quiera profundizar en ello. Pero me complacerá tanto y me sentiré muy honrado que mis palabras, estas palabras que he tratado de dejar marcadas, dejar selladas en estos 14 videos de grabación para YouTube, les inquiete a ustedes de alguna manera para que si son cristianos, hagan todo el esfuerzo por ser buenos cristianos, sacrificando, siendo bondadosos y siguiendo las ordenanzas de Jesucristo. Por supuesto, los mandamientos de su Padre, de Dios. Y por lo demás, ha sido un honor. Imagínense, ustedes dirán, bueno, este ser humano, el Hijo del Hombre, de madre, de mujer y hombre, que se ha tomado la libertad de hablar de Dios y de Jesucristo, ¿por qué toma otra posición, otra expresión, otra personificación? Cuando yo hablo del amor, del miedo, de la vida, de la rutina, del trabajo, del temor, de dormir, de comer, porque yo hablo de muchos temas terrenales. Lo que yo les acabo de grabar con este último video
es de la espiritualidad. Les he hablado sobre la espiritualidad alrededor de Jesucristo y de su Padre. Por lo tanto, pues no me despido, simplemente deseo que Dios los ilumine, que Dios les enseñe el camino inmediato a su Hijo Jesucristo, a Jesús de Nazaret, para que aprendamos de Él, que nos vino a dejar algo demasiado importante y que puede ser recordado el resto de nuestra vida. No solamente su doctrina, que es una doctrina extraordinaria, sino también su enorme mensaje de amor. Porque en realidad hay mucho que cambiar todavía, no solamente en la Iglesia Católica, en la religión católica, que puede adolecer de muchos males, sino también de muchas iglesias cristianas, que se dicen cristianas, no importando la religión específica como la protestante, la ortodoxa, la evangelista, la que sea, que no se conduzcan al mercantilismo de la palabra de Dios y de Jesucristo, porque entonces estarán contrariando lo que nos ha dejado, tanto en los mandamientos y en las ordenanzas, tanto Dios como su Hijo Jesucristo. Evitemos ser mercaderes de la palabra. No pretendamos tener dinero por tenerlo, usando la palabra de Dios y las ordenanzas de Jesucristo. Seamos bondadosos, seamos humildes, seamos buenos en todos los sentidos. Y simplemente, si nosotros aceptamos, aprendemos y llevamos a cabo lo que nos ordenó Jesucristo y por supuesto su Padre, créanme que seremos buenos cristianos en el nombre de Jesucristo.